Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí, listo para una nueva clase. Ah, Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder tomar una nueva clase, Señor. Esta es nuestra tercera clase. Gracias por cada hermano que está siguiendo la secuencia de esta clase, que los bendigas y los guardes. Y ahora, Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder entender la lección de hoy, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos corresponde estudiar lo que es el sermón temático. Ya vimos el sermón textual la semana pasada. Hoy, eh, hoy nos corresponde, vamos a, vamos a, hoy nos corresponde ver el siguiente tema. Ok. Sermón temático. Nos corresponde ver hoy y hablamos del sermón temático que es la exposición de un asunto o tema bíblico, cuando estamos hablando de un tema específico, un tema doctrinal o puede ser de otro tipo, ¿verdad? Eh, y ah, que no sigue una línea de un texto, no es textual, sino que sigue el tema, por eso se llama temático, eh, sino que lo que sigue es un conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema y puede incluir textos en diferentes libros de la Biblia, todos relacionados con el tema o asunto con el cual bíblico que estamos estudiando. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, va a escoger porción bíblica, primero una porción bíblica adecuada para el mensaje, una uh, que sea como la base de su estudio. Aunque sea temático, siempre tenemos que tener una base de donde partir. Y es preferible si también tiene su texto, si tiene también su texto del cual va a proceder el desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón como lo hicimos en el ejemplo anterior. Cuando es temático, vamos a seguir un tema. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y, y formula un tema sugestivo como es ¿por qué predicamos el evangelio? Puede tomar como base el texto en Marcos 16:16 o Romanos 1:16 y va a usar estos textos, va a usar estos textos, pero uno de ellos lo va a citar como su texto base de apoyo para lo que va a exponer o lo que va a explicar. Y siempre va a formular el bosquejo, el bosquejo temático o tópico de esta forma. ¿Por qué predicamos el evangelio? Uno, porque Cristo lo mandó. Es pues un deber de todo cristiano agradecido. Dos, es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y naciones. Pueden citarse aquí muchos ejemplos como prueba e ilustración. Y tres, es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Um, Al explicar el punto segundo, el predicador que tal vez no tiene experiencia en homilética, corre peligro de adelantarse en el desarrollo de su tema, diciendo que el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación eterna de su alma, pero debe evitar cuidadosamente entrar en ese terreno en el segundo punto, en el cual va a explicar tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo. De otro modo, no va a tener nada que decir en el tercer punto. O tendrá que repetir, va a tener que hacer repeticiones que a veces fastidian y molestan a los oyentes.
El asunto de la salvación del alma es más importante y el más adecuado para el llamamiento final. Ya hemos dicho que siempre el último punto debe ser como nuestra culminación del tema hacia donde llevamos el propósito del mensaje. Y entonces ya hablamos del sermón temático, pero dentro del sermón temático existen varias divisiones. Uno de ellos es el temático doctrinal. Es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan de tal asunto, ni un número excesivo de ellos. No es que vamos a agarrar todos los versículos del Nuevo Testamento para hablar, o todos los textos de la Biblia que hablen del tema. No vamos a estar haciendo una recopilación de textos, sino que lo que vamos a estar haciendo es uh, apenas vamos a usar solo un texto, una idea que sintetice el tema. Ah, hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos engarzados. O sea, hay personas que lo único que hacen es una recopilación de textos y los engancha uno tras de otro, pero ah, siempre la gente quiere escuchar y ver los pensamientos del predicador que estén fundados en la palabra de Dios. Puede observarse, podemos ver cómo el apóstol Pablo cita una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento, por ejemplo, en apoyo a la tesis sobre la salvación por la fe, que la desarrolla en las cartas de Romanos y Gálatas. Pero ahí pensamientos originales que forman la carne o todo lo que es lo se saborea del tema. Alguien ha dicho que antes de escuchar sermones que son meros esqueletos de textos, preferirán los oyentes comprarse un diccionario bíblico de textos paralelos, evitando a un predicador que no se toma la molestia de pensar y fiar su tema o su mensaje en, en la memorización de textos bíblicos. Hay creyentes hay pastores o hay predicadores que solo van a estar leyendo versículos y eso no tiene sentido. No tendría sentido, volvería cansado, aburrido, estar oyendo a un predicador que solo nos está hablando de una lista de versículos. Uh, en ningún discurso, ya sea tópico como el anterior o el estudio bíblico como el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos como máximo en apoyo de cada una de las partes. No nada más está dando lista. ¿Y qué dice este versículo? ¿Y qué dice también este versículo? Y se vuelve más cansado y tedioso. Puede usarse más de un texto para cada parte o división, cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros. Pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido sería suficiente. Entonces, no es que le vamos a dar toda la lista como un diccionario, ¿verdad? A nuestros oyentes. Si vamos a usar 2 textos para citar esa expresión teológica que estamos explicando, pues es más que suficiente. Por eso necesitamos coger los versículos mejores, ¿verdad? Los más correctos para lo que vamos a hablar. Aquí hay un ejemplo del sermón temático doctrinal. El prometido Mesías. Uh, La introducción, la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de ese enviado sin igual, que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad, o como dijo el ángel, uh, el que salvará al mundo de sus pecados. Entonces aquí vamos a ver el desarrollo. Notemos las características del prometido, porque como todo se cumplió en Jesús. Entonces, primero, desde el libro de Génesis dice que iba a ser de la simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. Entonces no iba a haber un hombre en esa procreación, solo se refería a la mujer, porque no usa la palabra simiente del hombre, solo de la mujer, el texto, ¿verdad?
También sería un descendiente de David, como lo dice Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, que nacería en Belén, ¿verdad? O Betlén, como dijo Miqueas 5:2. Honrarían sus manos y sus pies, horadarían, perdón. O sea que iban a clavar, iban a ponerle clavos en sus manos y sus pies. Y número 6, que sería contado entre los malhechores, como lo dice, ah, como lo dice Isaías 53:6. Entonces, vamos a arreglar un poco aquí el texto. Y de ahí, número 7, iba a ser enterrado en una tumba de un rico, ¿verdad? Iba a ser contado entre los malhechores, pero iba a ser enterrado en tumba de un rico, en tumba de un rico. De ahí que no quedaría en el sepulcro, como lo dice Salmo 16:10. Entonces, este es un ejemplo de un sermón temático doctrinal. Está hablando acerca del Mesías. En la conclusión, Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Entonces, aquí ya sabemos que Israel no lo aceptó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, este es un ejemplo de la cara de un sermón o del bosquejo de un sermón temático doctrinal. Entonces, ya estuvimos advirtiendo, ¿verdad? Que solo íbamos a poner algunos textos como base, no íbamos a estar poniendo todos los textos que hablaban acerca de eso. Eh, Hay muchos pasajes que hablan que Jesús sería hijo de Abraham o de David, pero uno solo escogido y explicado es mejor que muchos mal explicados o explicados a medias. Entonces es mejor, ¿verdad? Es mejor un texto bien explicado que nos dé el ejemplo, ¿verdad? Que nos hable del tema, del punto que estamos exponiendo. En el sentido general, todos los sermones tópicos son sintéticos, o sea, se sintetizan o resumen alguna verdad doctrina que se haya distribuida en toda la Biblia. Por el ejemplo, como vimos, el ejemplo que usamos es, ¿por qué predicamos el Evangelio? La síntesis del pasaje bíblico no aparece tan clara como en este del Mesías. Por eso lo consideramos simplemente tópico o desarrollo de un tema, mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal o de síntesis bíblica, perdón, porque desarrolla no una idea, motivo, apelación, exhortación, sino una doctrina. Y aquí estamos hablando de las características del Mesías, un poco de doctrina de Cristo, el llamado el Mesías. Algunos llaman a los sermones sintéticos sobre alguna enseñanza o doctrina espiritual simplemente estudio bíblico. No importa cómo se le llame, pero estamos haciendo referencia a ese tipo de sermón, a ese tipo de bosquejo. Con la, con la ayuda de un buen diccionario de paralelos o como se le llama, eh, puede ser diccionario, puede ser ah, concordancia, que es llamado también, ¿verdad? Y aún con la mera ayuda de las notas marginales de la Biblia, es fácil componer buenos mensajes tópicos de síntesis doctrinal. Hay algunas Biblias, Biblia de Strong, la Biblia de MacArthur, la Biblia de estudio, Wright, diferentes Biblias, nos ayudan para poder desarrollar un buen tema, un buen sermón doctrinal, ¿verdad? Otras veces el bosquejo sigue una serie de consideraciones acerca de un tema.
algunas apoyadas con texto y otras sacadas de la experiencia. Vea, aquí está el ejemplo 2, la oración que Dios escucha, Proverbios 15:29. Dios no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad en sus corazones. Salmo 66:18. Vamos a ver ahí en el libro de Proverbios 15:29. Vamos a ver. Están hermanos queriendo entrar. Vamos a ver. Ok, vamos a seguir viendo. De ahí dice, Dios no escucha. Vamos a ver ahí en Proverbios 15:29 para ver ese ejemplo. 15:29. Ok, vamos a quitar, vamos a poner la versión 60. 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces, si estamos hablando de eso, Dios no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad, como dice Salmos 66:18. También Dios no escucha las oraciones de los altivos y orgullosos, como dice Lucas 18:11. Y tampoco Dios ah, no escucha las oraciones de los faltos de caridad, de los faltos de obra. Número 4, tampoco Dios no escucha a los que no atienden a la palabra de Dios. Y número 5, Dios no atiende, Dios no escucha las oraciones de los egoístas, como dice Santiago 4:3. Entonces vamos a ver ahí. Creo Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el que hace eso está siendo egoísta, está pensando solo en sí mismo. Entonces, Dios no escucha las oraciones de eso, ¿verdad? También, pero Dios, lo contrario, hacemos un contraste. Dios escucha las oraciones de los humildes, como dice Lucas 18:13 al 14, de los rectos, Santiago 5:16, de los que permanecen en comunión con Él, en Juan 15:7. También Dios escucha la oración de los desamparados, número 5 de los afligidos, y número 6 de los que buscan la ciencia divina, como dice Santiago 1:15. Que este es un adaptado de Paul Holcraft. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Otro ejemplo doctrinal basado en enseñanzas de la Biblia y de experiencias personales. Aquí, primero tema, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se produce? Primero, pecado es transgresión de la ley. Y, perdón, ah, de ahí también, ¿qué es el pecado? Es obediencia al enemigo de Dios y, y enemigo de nosotros también, como lo dice Romanos 6:17. Y también es una prueba de ingratitud y desafecto al que merece todo amor y obediencia, como lo dice Romanos 1:21. Y el pecado es una tendencia natural, como lo dice, en pecado fui formado y en pecado me hizo mi madre, fui formado. ¿Cómo se produce? Primero, ¿qué es el pecado? El origen del pecado, de la naturaleza de él. De ahí, ¿cómo se produce?
Primero, en pensamiento, cuando es consentido, me dice Deuteronomio 12:19, acariciado, Proverbios 16:30, y buscado, como dice Génesis 6:5. ¿Y cómo se produce? Se produce de palabra también. De palabra contra Dios, eh, con las blasfemias, insulto a los semejantes. Así pecamos también. Ah, y también a través de las mentiras, sobre todo cuando hay prejuicio o ah, sobre todo cuando hacemos prejuicio con el prójimo, mentimos. Y los chismes y murmuraciones, ¿verdad? Es también es pecado de palabra. También dice que podemos pecar de obra, todo acto prohibido por la ley divina y las acciones conducentes a los mismos, crimen y otras relaciones favorables al mismo. Vamos a ver qué quiere el hermano. Okay. Entonces, lleva el pecado, aumenta las dificultades de la propia vida, ya bastante difícil a causa del pecado reinante, a veces con la esperanza de mejorarlas. Como dice Proverbios 4:19, llega el pecador a una pendiente peligrosa. Induce a otros a pecar, eso hace también el pecado como consecuencia. Aparta el favor de Dios y conduce al apartamiento definitivo, o sea, al infierno, o sea, estar apartado eternamente de Dios. ¿Cuál es el remedio para el pecado? A veces los remedios ineficaces que nosotros creemos, arrepentimientos y fe en el Redentor, sacrificios y penitencias, dinero y ofrendas. Creemos que esa es una manera. ¿Cuál es el remedio eficaz? ¿Cuál es la solución del pecado? La obra de Cristo, por su infinito amor y el mismo Hijo de Dios. Eh, Aplicación del remedio por la fe, como dice Efesios 2:8, con arrepentimiento, como dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Entonces, de ahí eh, C, la aplicación de ese remedio uh, en novedad de vida, o sea, viviendo en una nueva vida. Segunda Corintios 5:17. Entonces, este es otro ejemplo. Este bosquejo es largo, lo que obliga a tratar sus partes muy someramente. O sea que, pues, este puede ser hasta un estudio, que lo podemos ir estudiando por partes. Uh, a veces hacemos referencias a otros temas dentro de él, como el caso de aquí es la fe, el arrepentimiento, el amor de Dios, la salvación. Conviene definir el título del sermón un poco más y ceñirnos solo a ese tema, no a hacer abierto el tema, para que quienes nos escuchan o a quienes estamos edificando pueda ser de útil para sus vidas. Podemos tratar el tema del pecado un poco menos completo, pero más expresivo. Puede ser más específico, una cosa en especial, que sea fácil de recordar por los oyentes, tomando como un ejemplo Hebreos 3:13, asociando de esta manera el engaño al pecado, y diremos el engaño al pecado. Número 1, el pecado engaña en cuanto a su verdadera culpa. Pretende que Dios no le da importancia, cuando realmente para Dios el pecado es algo muy serio. Segundo, el pecado engaña de las ventajas que por él se han de recoger. A veces creemos que no va a haber consecuencias, y el pecado nos trae ese engaño. De ahí el pecado engaña acerca de los malos resultados de nuestros hechos. No hay ninguna consecuencia, y no es cierto. No es cierto. Tenemos que tener bien claro que el pecado va a traer malas consecuencias siempre. Uh, También el pecado nos engaña acerca de que creemos que tenemos el control, pero la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el pecado engaña en cuanto a su desastroso fin. Entonces, hay que buscar textos bíblicos y si es posible alguna anécdota o relato
que ilustren estas afirmaciones y va a obtener un sermón breve y que va a atraer a los oyentes y que podrán recordar con facilidad. También en lugar de tratar en un solo discurso la fe en todos los aspectos, mejor tratar un día de la fe como único medio de salvación, o conquistándole en un tema más breve, salvación por la fe, en otro discurso, el poder de la fe, y cosas así, hablando del tema de la fe, el tema doctrinal. No refiriéndonos al acto de fe por el cual recibimos a Cristo, sino a la fe constante que obtiene al cumplimiento de las promesas de Dios por medio de la oración. Casi siempre vamos a tener públicos mixtos, gente que nos va a escuchar, personas inconversas y también creyentes. Ah, Se le permite al predicador en un discurso sobre la salvación por la fe referirse al final del sermón, a la constancia de la fe que nos permite vivir una vida victoriosa como creyentes, hasta el día que entramos en posesión de la promesa de salvación. Pero esto de un modo breve, sin extenderse, en aquellas cosas que no son el objetivo de este sermón. Ah, También en un discurso para creyentes podemos referirnos a la fe que obtiene victorias por la oración. Nos es permitido poner quizás como punto de la disertación que la primera bendición de Dios que alcanzamos por medio de la fe es la salvación del alma, lo que nos va a permitir dirigir una llamada a algún oyente inconverso que pudiera hallarse entre la concurrencia, y podemos pasar a las otras bendiciones de la vida de fe, ¿verdad? Nunca hay que olvidar el propósito principal del sermón, que es atraer a los no conversos o a los inconversos, como quiera llamarle, a una fe definida a la obra redentora de Cristo, y en el segundo, alentar a creyentes a una vida de fe. Entonces, ese sermón que abarque los dos aspectos de la fe es imposible, pero todos siempre los sermones deben tener un tema principal. Tratar de cazar muchos pájaros en el aire de un solo tiro es seguro método para no alcanzar ninguno. Le vamos a estar tirando a todo y a nada le pegamos. Y así mismo un sermón que se extiende por igual en dos propósitos diversos tampoco va a alcanzar uno. Eh, Siempre debe tener un propósito principal, aunque contenga alguna exhortación incidental de otro carácter, lo cual debe procurarse que sea relacionado el mejor posible con el propósito principal. Si vamos a usar anécdotas, historias o algo, o alguna exhortación dentro de ese tema, debe ser relacionar de una manera posible al propósito principal del sermón uh, temático doctrinal, ¿verdad? Uh, aquí hay otro ejemplo, pero vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí uh, vamos a parar ahí para que no se nos quede, que no se nos vaya a cancelar la grabación, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos ahí, hermanos, en esta primera parte, y vamos a continuar en la segunda en unos minutos más adelante. Bendiciones.